Las Confesiones de San Agustín, una producción de la Orden de San Agustín y la Orden de Agustinos Recoletos. Libro 5. Profesor en Cartago y Roma y su duda académica, de 28 a 30 años. Capítulo 1. Ofrece a Dios sus confesiones. Recibe, Señor, el sacrificio de mis confesiones de la mano de mi lengua, que tú formaste y moviste para que confesase tu nombre. Y sana todos mis huesos y digan: Señor, ¿quién semejante a ti? Nada en verdad te enseña de lo que pasa en él quien se confiesa a ti, porque no hay corazón cerrado que pueda sustraerse a tu mirada, ni hay dureza humana que pueda repeler tu mano. Antes la abres cuando quieres, o para compadecerte o para castigar, y no hay nadie que se esconda de tu calor. Pero te alaba mi alma para amarte y confiese tus misericordias para alabarte. No cesan ni callan tus alabanzas las criaturas todas del universo, ni los espíritus todos con su boca vuelta hacia ti, ni los animales y cosas corporales por boca de los que las contemplan, a fin de que, apoyándose en estas cosas que tú has hecho, se levante hacia ti nuestra alma de su laxitud y pase a ti, su hacedora admirable, donde está la energía y verdadera fortaleza. Capítulo 2. Nadie puede huir de la presencia de Dios. Váyanse y huyan de ti los inquietos pecadores, que tú le ves y distingues sus sombras. Y ved que con ellos hasta son más hermosas las cosas, no obstante ser ellos feos. ¿Y en qué te pudieron dañar? ¿O en qué pudieron mancillar tu imperio justo y entero desde los cielos hasta las cosas más ínfimas? ¿Y a dónde huyeron cuando huyeron de tu presencia? ¿Y dónde tú no les encontrarás? Huyeron, sí, por no verte a ti, que les estabas viendo, para cegados tropezar contigo, que no abandonas ninguna cosa de las que has hecho. Para tropezar contigo injustos, y así ser justamente castigados, por haberse sustraído a tu blandura, haber ofendido tu santidad y haber caído en tus rigores. Ignoran estos, en efecto, que tú estás en todas partes, sin que ningún lugar te circunscriba, y que estás presente a todos, aun a aquellos que se alejan de ti. Así pues, que se conviertan y te busquen buscándote, porque tú no desamparas a tus criaturas, pese a que ellos abandonaron a su Creador. Que se conviertan, porque ya estás tú en sus corazones, en los corazones de los que te confiesan y se arrojan en ti, y lloran en tu seno a vista de sus caminos difíciles, y tú, fácil, enjugarás sus lágrimas. Y llorarán aún más y se gozarán en sus llantos, porque eres tú, Señor, y no ningún hombre de carne y sangre. Eres tú, Señor, que los hiciste, quien los restablece y consuela. ¿Y dónde estaba yo cuando te buscaba? Tú estabas ciertamente delante de mí, mas yo me había apartado de mí mismo y no me encontraba. ¿Cuánto menos a ti? Capítulo 3. Ante el renombrado Fausto Maniqueo. Voy a hablar en presencia de mi Dios de aquel año 29 de mi edad. Ya había llegado a Cartago uno de los obispos maniqueos, por nombre Fausto, gran lazo del demonio, en el que caían muchos por el encanto seductor de su elocuencia, la cual, aunque también yo ensalzaba, la sabía, sin embargo, distinguir de la verdad de las cosas, que eran las que yo anhelaba saber. Ni me cuidaba tanto de la calidad del plato de lenguaje, cuanto de las viandas de ciencia que en él me servía aquel tan renombrado Fausto. La fama me lo había presentado como un hombre doctísimo en toda clase de ciencias y sumamente instruido en las artes liberales. Y como yo había leído muchas cosas de los filósofos y las conservaba en la memoria,
me puse a comparar algunas de estas con las largas fábulas del maniqueísmo, pareciéndome más probables las dichas por aquellos que llegaron a conocer las cosas del mundo, aunque no dieron con su Creador. Porque tú eres grande, Señor, y miras las cosas humildes, y conoces de lejos las elevadas, y no te acercas sino a los contritos de corazón, ni serás hallado de los soberbios, aunque con curiosa pericia cuenten las estrellas del cielo y arenas del mar, y midan las regiones del cielo e investiguen el curso de los astros. Porque con solo el entendimiento e ingenio que tú les diste, han investigado estas cosas, y han descubierto muchas de ellas, y han predicho con muchos años de anticipación los eclipses del sol y de la luna en el día y hora en que han de suceder, y la parte que se ha de ocultar, sin que les falle nunca el cálculo, sucediendo siempre tal y como lo tienen anunciado. Además de esto, han dejado por escrito las reglas por ellos descubiertas, las cuales se enseñan hoy día en las escuelas, y conforme a ellas se predice en qué año y en qué mes del año, y en qué día del mes y en qué hora del día, y en qué parte de su luz se habrán de eclipsar el sol y la luna, sucediendo siempre como lo pronostican. Los ignorantes se admiran de esto y quedan pasmados de tales cosas, y los que las saben se glorían de ello, y se desvanecen, y con impía soberbia se apartan de tu luz y desfallecen. Y viendo con tanta antelación el defecto del sol que ha de suceder, no ven el suyo que lo tienen presente, porque no buscan religiosamente de dónde les viene el ingenio con que investigan estas cosas, y hallando que tú les has hecho, no se te dan así para que tú les conserves lo que les has dado, ni te ofrecen en sacrificio cuales se han hecho a sí mismos, ni dan muerte a sus altanerías como aves del cielo, ni a sus insaciables curiosidades, que como los peces del mar repasan las secretas sendas del abismo, ni a sus concupiscencias, que les asemejan a los cuadrúpedos del campo, a fin de que tú, oh Dios, fuego devorador, consumas estos sus cuidados de muerte y los recrees inmortalmente. Pero no conocieron el camino, tu verbo, tu palabra, por quien hiciste las cosas que numeran, a quienes las numeran, el criterio de su numeración y la inteligencia en virtud de la cual las numeran. Y aunque tu sabiduría no tiene número, tu mismo unigénito se ha hecho para nosotros sabiduría, justicia y santificación, y número entre nosotros, y ha pagado tributo al César. No conocieron este camino, por el que descendiendo de sí, bajasen a él y por él subiesen al mismo. No conocieron, digo, este camino, y se creyeron más elevados y resplandecientes que estrellas, y así vinieron a rodar por tierra, obscureciéndose su necio corazón. Cierto que dicen muchas cosas verdaderas de las criaturas, pero como no buscan piadosamente la verdad, es decir, al artífice de la criatura, de ahí que no lo encuentren, y si le encuentran, reconociéndole por Dios, no le honran como a Dios ni le dan gracias. Antes se desvanecen con sus lucubraciones y dicen de sí que son sabios, atribuyéndose a ellos lo que es tuyo, y por lo mismo, atribuyéndote a ti con perversísima ceguedad sus cosas, es decir, sus mentiras, a ti que eres la misma verdad, trocando la gloria de un Dios incorruptible por la semejanza de imagen de un hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y serpientes, y convierten tu verdad en su mentira, y adoran y sirven a la criatura más bien que al Creador. Retenía yo, sin embargo, en la memoria muchos dichos suyos verdaderos acerca de las criaturas, y hallaba ser tales respecto de los números, sucesión de las estaciones y visibles atestaciones de los astros, y los comparaba con los escritos de Manés, que sobre estas cosas escribió mucho, desbarrando sin tino, y no hallaba por ninguna parte la explicación de los solsticios y equinoccios,
de los eclipses del sol y de la luna, y otras cosas por el estilo que yo había leído y entendido en los libros de la sabiduría de este siglo. Con todo, se me mandaba allí que creyera, aunque no me daban explicación alguna de aquellas doctrinas que yo tenía bien averiguadas por los números y el testimonio de mis ojos. Antes era muy diferente. Capítulo 4. Solo el conocimiento de Dios hace feliz. ¿Acaso, Señor, Dios de la verdad, quien quiera que sabe estas cosas te agrada a ti ya? Infeliz en verdad el hombre que sabiéndolas todas ellas te ignora a ti, y feliz en cambio quien te conoce aunque ignore aquellas. En cuanto a aquel que te conoce a ti y a aquellas, no es más feliz por causa de éstas, sino únicamente es feliz por ti, si conociéndote te glorifica como a tal y te da gracias y no se envanece en sus pensamientos. Porque así como es mejor el que sabe poseer un árbol y te da gracias por su utilidad, aunque ignore cuántos codos tiene de alto y cuántos de ancho, que no el que lo mide y cuenta todas sus ramas, pero no lo posee, ni conoce, ni ama a su Creador. Así el hombre fiel, cuyas son todas las riquezas del mundo, y que no teniendo nada lo posee todo por estar unido a ti, a quien sirven todas las cosas, aunque no sepa siquiera el curso de los septentriones, sería necio dudarlo, ciertamente mejor que aquel que mide los cielos y cuenta las estrellas, y pesa los elementos, pero es negligente contigo, que has dispuesto todas las cosas en número, peso y medida. Capítulo 5. Errores científicos de los maniqueos. Pero ¿quién le pedía al tal Manés que escribiese de estas cosas astronómicas, sin cuyo conocimiento se podría aprender la piedad? Porque tú has dicho al hombre, ved que la piedad es la sabiduría, la cual podía ciertamente ignorar aquel aunque conociese perfectamente éstas. Mas porque no las conocía y se atrevía con suma imprudencia a señalarlas, claramente indicaba que de ningún modo conocía aquella. Porque vanidad es ciertamente alardear de estas cosas mundanas, aun sabiéndolas, y piedad, confesarte a ti. Por donde él, descaminado en esto, habló mucho sobre estas cosas para que, convencido de ignorante por los que las conocen bien, se viera claramente el crédito que merecía en las otras más obscuras. Porque no fue que él quisiera ser estimado en poco, antes tuvo empeño en persuadir a los demás de que tenía en sí personalmente y en la plenitud de su autoridad al Espíritu Santo, consolador y enriquecedor de tus fieles. Así que, sorprendido de error al hablar del cielo y de las estrellas, y del curso del sol y de la luna, aunque tales cosas no pertenezcan a la doctrina de la religión, claramente se descubre ser sacrílego su atrevimiento al decir cosas no sólo ignoradas, sino también falsas, y esto con tan besana vanidad de soberbia que pretendiera se las tomasen como salidas de boca de una persona divina. Así pues, cuando oigo que algún hermano cristiano, este o aquel, ignora estas cosas y las confunde, llevo con paciencia su modo de opinar, y no veo que le dañe en nada mientras no crea cosas indignas de ti, Señor, Creador del universo, aunque ignore hasta el lugar y modo de estar del ser corporal. Le dañaría, en cambio, si creyese que esto pertenecía a la esencia de la piedad y con gran pertinacia se atreviese a afirmar lo que ignora. Pero aún esta flaqueza es soportada en los comienzos de la fe por la Madre Caridad, hasta que crezca y llegue el hombre nuevo a varón perfecto, y no pueda ser arrebatado por cualquier viento de doctrina. En cuanto a aquel, Manés, que se atrevió a hacerse maestro, autor, guía y cabeza de aquellos a quienes persuadía tales cosas, y en tal forma que los que le siguiesen creyeran que seguían no a un hombre cualquiera, sino a tu Espíritu Santo, ¿quién no juzgará que tan gran demencia, una vez demostrado ser todo impostura, debe ser detestada y arrojada muy lejos? Sin embargo, no había aún claramente averiguado si lo que había leído yo en otros libros sobre los cambios de los días y las noches,
unos más largos y otros más cortos, y sobre la sucesión del día y la noche, y de los eclipses del sol y de la luna, y otras cosas semejantes, podrían explicarse conforme a su doctrina, lo que de ser posible ya me dejaría en duda de si la cosa era así o no, en cuyo caso antepondría a mi fe la autoridad de aquel por el gran crédito de santidad en que le tenía. Capítulo 6. Encuentro de Agustín con Fausto, facundo e ignorante. En estos 9 años escasos en que les oí con ánimo vagabundo, esperé con muy prolongado deseo la llegada de aquel anunciado Fausto, porque los demás maniqueos con quienes yo por casualidad topaba, no sabiendo responder a las cuestiones que les proponía, me remitían a él, quien a su llegada y una sencilla entrevista resolvería muy fácilmente y de modo clarísimo todas aquellas mis dificultades y aun otras mayores que se me ocurrieran. Tan pronto como llegó pude experimentar que se trataba de un hombre simpático, de grata conversación y que decía más dulcemente que los otros las mismas cosas. Pero, ¿qué prestaba a mi sed este elegantísimo servidor de copas preciosas? Ya tenía yo los oídos hartos de tales cosas, y ni me parecían mejores por estar mejor dichas, ni más verdaderas por estar mejor expuestas, ni su alma más sabia por ser más agraciado su rostro y pulido su lenguaje. No eran, buenos evaluadores de las cosas quienes me recomendaban a Fausto como a un hombre sabio y prudente porque les deleitaba con su facundia, al revés de otra clase de hombres que más de una vez hube de experimentar, que tenían por sospechosa la verdad y se negaban a reconocerla si les era presentada con lenguaje acicalado y florido. Pero para esta época ya había aprendido de ti, Señor, por modos ocultos y maravillosos, y creo que eras tú el que me enseñabas, porque era verdadero aquello, y nadie puede ser maestro de la verdad sino tú, sea cualquiera el lugar y modo en que ella brille. Ya había aprendido de ti que no por decirse una cosa con elegancia debía tenerse por verdadera, ni falsa porque se diga con desaliño, ni a su vez verdadero lo que se dice toscamente, ni falso lo que se dice con estilo brillante, sino que la sabiduría y necedad son como manjares, provechosos o nocivos, y las palabras elegantes o triviales, como platos preciosos o humildes, en los que se pueden servir ambos manjares. Así pues, aquella ansia mía con que había esperado tanto tiempo a aquel hombre, se deleitaba de algún modo con el movimiento y afecto de sus disputas, y las palabras apropiadas que empleaba, y la facilidad con que se le venían a la boca para expresar sus ideas. Me deleitaba, ciertamente, y le alababa y ensalzaba con los demás, y aún mucho más que los demás. Sin embargo, me molestaba que en las reuniones de los oyentes no se me permitiera presentarle mis dudas y departir con él las cuestiones que me preocupaban, exponiéndole mis dificultades en forma de preguntas y respuestas. Cuando al fin lo pude, acompañado de mis amigos, comencé a hablarle la ocasión y lugar más oportunos para tales discusiones, presentándole algunas objeciones de las que me hacían más fuerza. Pero conocía al punto que era un hombre totalmente ayuno de las artes liberales, a excepción de la gramática que conocía de un modo vulgar. Sin embargo, como había leído algunos discursos de Marco Tulio, algún que otro libro de Séneca, algunos trozos de los poetas y los escritos de la secta, compuestos en un latín limado y elegante, y por otra parte se estaba ejercitando todos los días en hablar, había adquirido gran facilidad de expresión, la que él hacía más grata y seductora, con la agudeza de su ingenio y cierta gracia natural. ¿Es así o no como lo cuento, Señor y Dios mío, juez de mi conciencia? Delante de ti están mi corazón y mi memoria, quien entonces obraba conmigo en lo secreto de tu providencia, y ponías ante mis ojos mis vergonzosos errores, para que los viese y los odiase. Capítulo 7. La desilusión maniquea. Así que cuando comprendí claramente que era un ignorante en aquellas artes, en las que yo le creía muy aventajado, comencé a desesperar de que me pudiese aclarar y resolver las dificultades que me tenían preocupado.
Cierto que podía ignorar tales cosas y poseer la verdad de la religión. Pero esto a condición de no ser maniqueo, porque sus libros están llenos de larguísimas fábulas acerca del cielo y de las estrellas, del sol y de la luna, las cuales no juzgaba yo ya que me las pudiera explicar sutilmente como lo deseaba, cotejándolas con los cálculos de los números que había leído en otras partes, para ver si era así como se contenía en los libros de Manés, y si daban buena razón de las cosas o al menos era igual que la de aquellos. Pero él, cuando presenté a su consideración y discusión dichas cuestiones, no se atrevió con gran modestia a tomar sobre sí semejante carga, pues conocía ciertamente que ignoraba tales cosas y no se avergonzaba de confesar. No era él del número de aquella caterva de charlatanes que había tenido yo que sufrir, empeñados en enseñarme tales cosas, para luego no decirme nada. Este, en cambio, tenía un corazón, si no dirigido a ti, al menos no demasiado incauto en orden así. No era tan ignorante que ignorase su ignorancia, por lo que no quiso meterse disputando en un callejón de donde no pudiese salir o le fuese muy difícil la retirada. Aun por esto me agradó mucho más, por ser la modestia de un alma que se conoce más hermosa que las mismas cosas que deseaba conocer. Y en todas las cuestiones dificultosas y sutiles le hallé siempre igual. Quebrantado, pues, el entusiasmo que había puesto en los libros de Manés, y desconfiando mucho más de los otros doctores maniqueos, cuando este tan renombrado se me había mostrado tan ignorante en muchas de las cuestiones que me inquietaban, comencé a tratar con él, para su instrucción, de las letras o artes que yo enseñaba a los jóvenes de Cartago, y en cuyo amor ardía él mismo, leyéndole, ya lo que él deseaba, ya lo que a mí me parecía más conforme con su ingenio. Por lo demás, todo aquel empeño mío que había puesto en progresar en la secta se me acabó totalmente apenas conocí a aquel hombre, mas no hasta el punto de separarme definitivamente de ella, pues no hallando de momento cosa mejor, determiné permanecer provisionalmente en ella, en la que al fin había venido a dar, hasta tanto que apareciera otra opción mejor. De este modo, aquel Fausto que había sido para muchos lazo de muerte, fue sin saberlo ni quererlo, quien comenzó a desatar el que a mí me tenía preso. Y es que tus manos, Dios mío, no abandonaban mi alma en el secreto de tu providencia, y que mi madre no cesaba día y noche de ofrecerte en sacrificio por mí la sangre de su corazón que corría por sus lágrimas. Y tú, Señor, obraste conmigo por modos admirables, pues obra tuya fue aquella, Dios mío. Porque el Señor es quien dirige los pasos del hombre y quien escoge su camino. ¿Y quién podrá procurarnos la salud sino tu mano, que rehace lo que ha hecho? Capítulo 8. Traslado a Roma engañando a su madre. También fue obra tuya para conmigo el que me persuadiese en irme a Roma y allí enseñar lo que enseñaba en Cartago. Pero no dejaré de confesarte el motivo que me movió, porque aun en estas cosas se descubre la profundidad de tu designio, y merece ser meditada y ensalzada tu siempre presente misericordia para con nosotros, porque mi determinación de ir a Roma no fue por ganar más ni alcanzar mayor gloria, como me prometían los amigos que me aconsejaban tal cosa, aunque también estas cosas pesaban en mi ánimo entonces, sino la causa máxima y casi única era haber oído que los jóvenes de Roma eran más sosegados en las clases, merced a la rigurosa disciplina a que estaban sujetos, y según la cual no les era lícito entrar a menudo y en tropel en las aulas de los maestros, que no eran los suyos, ni siquiera entrar en ellas sin su permiso. Todo lo contrario de lo que sucedía en Cartago, donde es tan torpe e intemperante la licencia de los escolares, que entran desvergonzada y furiosamente en las aulas y trastornan el orden establecido por los maestros para provecho de los discípulos. Cometen además con increíble estupidez multitud de insolencias que deberían ser castigadas por las leyes, de no patrocinarles la costumbre, la cual los muestra tanto más miserables, cuanto cometen ya como lícito lo que no lo será nunca por tu ley eterna,
y creen hacer impunemente tales cosas, cuando la ceguedad con que las hacen es su mayor castigo, padeciendo ellos incomparablemente mayores males de los que hacen. Así pues, me vi obligado a sufrir de maestro en los demás aquellas costumbres que siendo estudiante no quise adoptar como mías. Y por eso me agradaba ir allí, Roma, donde los que lo sabían aseguraban que no se daban tales cosas. Mas tú, Señor, esperanza mía y porción mía en la tierra de los vivientes, a fin de que cambiase de lugar para la salud de mi alma, me ponías espinas en Cartago para arrancarme de allí, y deleites en Roma para atraerme allá, por medio de unos hombres que amaban una vida muerta. Unos haciendo locuras aquí, otros prometiendo cosas vanas allí, usando tú para enderezar mi paso ocultamente de la perversidad de aquellos y de la mía. Porque los que perturbaban mi ocio con gran rabia eran ciegos, y los que me invitaban a lo otro sabían a tierra, y yo, que detestaba en Cartago una verdadera miseria, buscaba en Roma una falsa felicidad. Pero el verdadero porqué de salir yo de aquí e irme allí, solo tú lo sabías, oh Dios, sin indicármelo a mí ni a mi madre, que lloró amargamente mi partida y me siguió hasta el mar. Pero hube de engañarla, porque me retenía por fuerza, obligándome o a desistir de mi propósito o a llevarla conmigo, por lo que fingí tener que despedir a un amigo al que no quería abandonar, hasta que soplando el viento se hiciese a la vela. Así engañé a mi madre, y a tal madre, y me escapé, y tú perdonaste mi pecado misericordiosamente, guardándome lleno de execrables inmundicias de las aguas del mar para llegar a las aguas de tu gracia, con las cuales lavado, se secasen los ríos de los ojos de mi madre, con los que ante ti regaba por mí todos los días la tierra que estaba bajo su rostro. Sin embargo, como rehusase volver sin mí, apenas pude persuadirla a que permaneciera aquella noche en un lugar próximo a nuestra nave, en la memoria de San Cipriano. Y aquella misma noche me partí clandestinamente sin ella, dejándola orando y llorando. ¿Y qué era lo que te pedía, Dios mío, con tantas lágrimas, sino que no me dejases navegar? Pero tú, mirando las cosas desde un punto más alto y escuchando en el fondo su deseo, no cuidaste de lo que entonces te pedía, para hacerme tal como siempre te pedía. Sopló el viento, hinchó nuestras velas y desapareció de nuestra vista la playa, en la que mi madre a la mañana siguiente enloquecía de dolor, llenando de quejas y gemidos tus oídos, que no los atendían. Antes bien me dejabas correr tras mis pasiones, para dar fin a mis concupiscencias y castigar en ella su afecto carnal, con el justo azote del dolor. Porque también como las demás madres, y aún mucho más que la mayoría de ellas, deseaba tenerme junto a sí, sin saber los grandes gozos que tú le preparabas con mi ausencia. No lo sabía, y por eso lloraba y se lamentaba, acusando con tales lamentos el fondo que había en ella de Eva, al buscar con gemidos lo que con gemidos había parido. Por fin, después de haberme acusado de mentiroso y mal hijo y haberte rogado de nuevo por mí, se volvió a su vida ordinaria y yo a Roma. Capítulo 9. Enfermedad del hijo y oraciones de la madre. Aquí fui yo recibido con el azote de una enfermedad corporal que estuvo a punto de mandarme al sepulcro, cargado con todas las maldades que había cometido contra ti, contra mí y contra el prójimo, a más del pecado original, en el que todos morimos en Adán, porque todavía no me habías perdonado ninguno de ellos en Cristo, ni éste había deshecho en su cruz las enemistades que había contraído contigo con mis pecados. ¿Y cómo iba a deshacerlos aquel fantasma que colgaba de la cruz, tal como yo creía en él? Porque tan verdadera era la muerte de mi alma como falsa me parecía a mí la muerte de su carne, y tan verdadera la muerte de su carne como falsa la vida de mi alma, que no creía esto. Y agravándose las fiebres,
Ya casi estaba a punto de irme y perecer. Pero ¿a dónde hubiera ido si entonces hubiera tenido que salir de este mundo, sino al fuego y tormentos que merecían mis acciones, según la verdad de tu ordenación? No sabía esto mi madre, pero oraba por mí ausente, escuchándola tú, presente en todas partes allí donde ella estaba, y ejerciendo tu misericordia conmigo donde yo estaba, a fin de que recuperara la salud del cuerpo, todavía enfermo y con un corazón sacrílego. Porque estando en tan gran peligro no deseaba bautismo, siendo mejor de niño, cuando se lo pedí a mi piadosa madre, como ya tengo recordado y confesado. Pero había crecido para vergüenza mía, y necio me burlaba de los consejos de tu medicina. Con todo, no permitiste que en tal estado muriese yo doblemente, y con cuya herida, de haber sido traspasado el corazón de mi madre, nunca hubiera sanado. Porque no puedo decir bastantemente el gran amor que me tenía, y con cuánto mayor cuidado me paría en el espíritu que me había parido en la carne. Así que no veo cómo hubiese podido sanar si mi muerte en tal estado hubiese traspasado las entrañas de su amor. ¿Y qué hubiese sido de tantas y tan continuas oraciones como por mí te hacía sin cesar? ¿Acaso tú, Dios de las misericordias, despreciarías el corazón contrito y humillado de aquella viuda casta y sobria que hacía frecuentes limosnas y servía obsequios a tus santos? Que ningún día dejaba de llevar su oblación al altar, que iba 2 veces al día, mañana y tarde, a tu iglesia, sin faltar jamás, y esto no para entretenerse en vanas conversaciones y chismorreos de viejas, sino para oírte a ti en los sermones y que tú la oyeses a ella en sus oraciones? ¿Habías tú de despreciar las lágrimas con que ella te pedía no oro ni plata, ni bien alguno frágil y mudable, sino la salud de su hijo? ¿Habrías tú, digo, por cuyo favor era ella tal, de despreciarla y negarle tu auxilio? De ningún modo, Señor. Antes estabas presente a ella, y la escuchabas y hacías lo que te pedía, mas por el modo señalado por tu providencia. No era posible, ¿no?, que tú la engañaras en aquellas visiones y respuestas que le habías dado, de alguna de las cuales hemos hablado ya, y otras que paso en silencio, las cuales conservaba ella fielmente en su pecho y te las recordaba en sus oraciones como firmas de tu mano que debías cumplir. Porque aunque tu misericordia es infinita, tienes a bien hacerte deudor con promesas de aquellos mismos a quienes tú perdonas todas sus deudas. Capítulo 10. Su estado de ánimo en este tiempo. Me restableciste, pues, de aquella enfermedad, y salvaste al hijo de tu sierva por entonces, en cuanto al cuerpo, para tener a quien dar después una mejor y más segura salud. En Roma me juntaba con los que se decían santos, engañados y engañadores. Porque no solo yo trataba con los oyentes, de cuyo número era el huésped de la casa en que yo había caído enfermo y convalecido, sino también con los que llaman electos. Todavía me parecía a mí que no éramos nosotros los que pecábamos, sino que era no sé qué naturaleza extraña la que pecaba en nosotros, por lo que se deleitaba mi soberbia en considerarme exento de culpa y no tener que confesar, cuando había obrado mal, mi pecado para que tú sanases mi alma, porque contra ti era contra quien yo pecaba. Antes gustaba de excusarme y acusar a no sé qué ser extraño que estaba conmigo, pero que no era yo. Pero en verdad, yo era todo aquello, y mi impiedad me había dividido contra mí mismo. Y lo más incurable de mi pecado era que no me tenía por pecador, deseando más mi execrable iniquidad que tú fueras vencido por mí, en mí, para mi perdición, que no serlo yo por ti para mi salvación. Porque todavía no habías puesto guardia a mi boca, ni puerta que cerrase mis labios, para que mi corazón no declinase a las malas palabras,
ni buscase excusa a mis pecados entre los hombres que obran la iniquidad. Y esta era la razón por la que alternaba con los electos de los maniqueos. Pero desesperando ya de poder hacer algún progreso en aquella falsa doctrina, y aun las mismas cosas que había determinado conservar, hasta no hallar algo mejor, las profesaba ya con tibieza y negligencia. Por este tiempo se me vino también a la mente la idea de que los filósofos que llaman académicos habían sido los más prudentes, por tener como principio que se debe dudar de todas las cosas y que ninguna verdad puede ser comprendida por el hombre. Así me pareció entonces que habían claramente sentido, según se cree vulgarmente, por no haber todavía entendido su intención. En cuanto a mi huésped, no me recaté de llamarle la atención sobre la excesiva credulidad que vi tenía en aquellas cosas fabulosas de que estaban llenos los libros maniqueos. Con todo, usaba más familiarmente de la amistad de los que eran de la secta que de los otros hombres que no pertenecían a ella. No defendía ya ésta, es verdad, con el entusiasmo primitivo, mas su familiaridad, en Roma había muchos de ellos ocultos, me hacía extraordinariamente perezoso para buscar otra cosa, sobre todo desesperando de hallar la verdad en tu iglesia, oh Señor de cielos y tierra y Creador de todas las cosas, visibles e invisibles, de la cual aquellos me apartaban, por parecerme cosa muy torpe creer que tenías figura de carne humana y que estabas limitado por los contornos corpóreos de nuestros miembros, y porque cuando yo quería pensar en mi Dios, no sabía imaginar sino masas corpóreas, pues no me parecía que pudiera existir lo que no fuese tal, de ahí la causa principal y casi única de mi inevitable error. De aquí nacía también mi creencia de que la sustancia del mal era propiamente tal, corpórea, y de que era una mole negra y deforme, ya crasa a la que llamaban tierra, ya tenue y sutil como el cuerpo del aire, la cual imaginaban como una mente maligna que reptaba sobre la tierra. Y como la piedad, por poca que fuese, me obligaba a creer que un Dios bueno no podía crear naturaleza alguna mala, las imaginaba como dos moles entre sí contrarias, ambas infinitas, aunque menor la mala y mayor la buena. Y de este principio pestilencial se me seguían los otros sacrilegios, porque intentando mi alma recurrir a la fe católica, era rechazado, porque no era fe católica aquella que yo imaginaba. Y me parecía ser más piadoso, oh Dios, a quien alaban en mí tus misericordias, en creerte infinito por todas partes, a excepción de aquella porque se te oponía la masa del mal, que no juzgarte limitado por todas partes por las formas del cuerpo humano. También me parecía ser mejor creer que no habías creado ningún mal, el cual aparecía a mi ignorancia no sólo como sustancia, sino como una sustancia corpórea, por no poder imaginar al espíritu sino como un cuerpo sutil que se difunde por los espacios, que creer que la naturaleza del mal, tal como yo la imaginaba, procedía de ti. Al mismo Salvador nuestro, tu unigénito, de tal modo le juzgaba salido de aquella masa lucidísima de tu mole para salud nuestra, que no creía de él sino lo que mi vanidad me sugería. Y así juzgaba que una tal naturaleza como la suya no podía nacer de la Virgen María sin mezclarse con la carne, ni veía cómo podía mezclarse sin mancharse lo que yo imaginaba tal, y así temía creerle nacido en la carne, por no verme obligado a creerle manchado con la carne. Sin duda, estoy viendo que tus personas espirituales sonreirán ahora amable y comprensivamente al leer estas mis confesiones. Pero realmente así era yo. Capítulo 11. Las dificultades de las Escrituras. Por otra parte, no creía ya que las cosas que reprendían aquellos los maniqueos en tus escrituras podían sostenerse. Con todo, de cuando en cuando deseaba sinceramente consultar cada uno de dichos lugares con algún varón doctísimo en tales libros, y ver lo que él realmente sentía sobre ellos. Porque ya estando en Cartago habían empezado a moverme los discursos de un tal Elpidio,
que públicamente habló y disertó contra los maniqueos, alegando tales cosas de la Sagrada Escritura que no era fácil refutarle. En cambio, la respuesta que aquellos dieron me pareció muy débil, y aun esta no la daban fácilmente en público, sino a nosotros muy en secreto, diciendo que las Escrituras del Nuevo Testamento habían sido falseadas por no sé quiénes, que habían querido mezclar la ley de los judíos con la fe cristiana, bien que ellos no podían presentar ningún ejemplo convincente. Pero lo que principalmente me tenía cogido y ahogado eran las corporeidades que yo imaginaba cuando pensaba en aquellas dos grandes moles que parecían oprimirme y bajo cuyo peso, anhelante, me era imposible respirar el aura pura y sencilla de tu verdad. Capítulo 12. Trapacería de los estudiantes romanos. Con toda diligencia había empezado a poner por obra el designio que me había llevado a Roma, y que era enseñar el arte retórico, comenzando por reunir al principio a algunos estudiantes en casa para darme a conocer a ellos y por su medio a los demás. Mas al punto advertí con sorpresa que los estudiantes de Roma hacían otras travesuras que no había experimentado con los de Cartago, porque si era verdad, como me habían asegurado, que aquí, Roma, no se practicaban aquellas trastadas de los jóvenes perdidos de allí, Cartago, también me aseguraban que aquí los estudiantes se concertaban mutuamente para dejar de repente de asistir a las clases y pasarse a otro maestro, con el fin de no pagar el salario debido, faltando así a su fe y teniendo en nada la justicia por amor del dinero. Odiaba también a estos mi corazón, aunque no con odio perfecto, porque realmente más les aborrecía por el perjuicio que me causaban que por la injusticia en sí que cometían. Infames son, sin duda, los que así obran y andan divorciados de ti, amando unas burlas y engaños pasajeros y un interés de lodo que no se puede coger con la mano sin mancharse, acogiéndose al mundo efímero que huye y despreciándote a ti, que permaneces eternamente y llamas y perdonas al alma humana pecadora que se vuelve a ti. Aún ahora mismo siento aborrecimiento a gente tan depravada y descompuesta, si bien deseo que se enmienden, a fin de que prefieran la doctrina que aprenden al dinero, y antes que aquella, a ti, Dios, verdad y abundancia de bien verdadero y paz castísima del alma. Pero entonces, lo confieso, más deseaba que no fuesen malos por mi bien, que no buenos por tu amor. Capítulo 13. Cátedra de Milán. Visita a Ambrosio. Así que cuando la ciudad de Milán escribió al prefecto de Roma para que la proveyera de maestro de retórica, con derecho a usar la posta pública, yo mismo solicité presuroso, por mediación de aquellos embriagados con las vanidades maniqueas, de los que iba con ello a separarme, sin saberlo ellos ni yo, que mediante la presentación de un discurso de muestra, una vez aprobado, fuese yo el designado por el prefecto entonces Símaco. Llegué a Milán y visité al obispo Ambrosio, famoso entre los mejores de la tierra, piadoso siervo tuyo, cuyos discursos suministraban celosamente a tu pueblo la flor de tu trigo, la alegría del óleo y la sobria embriaguez de tu vino. A él era yo conducido por ti sin saberlo, para ser por él conducido a ti sabiéndolo. Aquel hombre de Dios me recibió paternalmente y con afabilidad de obispo se interesó mucho por mi viaje. Yo comencé a estimarle, al principio no ciertamente como a doctor de la verdad, la que desesperaba de hallar en tu iglesia, sino como a un hombre afable conmigo. Le escuchaba con todo cuidado cuando predicaba al pueblo, no con la intención que debía, sino como queriendo explorar su facundia y ver si correspondía a su fama, o si era mayor o menor que la que se pregonaba, quedándome colgado de sus palabras, pero sin cuidar de lo que decía, que más bien despreciaba. Me deleitaba con la suavidad de sus sermones, los cuales, aunque más eruditos que los de Fausto, eran sin embargo menos festivos y dulces que los de éste en cuanto al modo de decir, porque en cuanto al fondo de los mismos no había comparación, pues mientras Fausto erraba por entre las fábulas maniqueas, éste enseñaba saludablemente la salud eterna, porque lejos de los pecadores anda la salud,
y yo lo era entonces. Sin embargo, a ella me acercaba insensiblemente y sin saberlo. Capítulo 14. Escuchando a Ambrosio abandona el maniqueísmo y se hace catecúmeno. Y aun cuando no me cuidaba de aprender lo que decía, sino únicamente de oír cómo lo decía, era este vano cuidado lo único que había quedado en mí, desesperado ya de que hubiese para el hombre algún camino que le condujera a ti. Veníanse a mi mente, juntamente con las palabras que me agradaban, las cosas que despreciaba, por no poder separar unas de otras. Y así, al abrir mi corazón para recibir lo que decía elocuentemente, entraba en él al mismo tiempo lo que decía de verdadero, mas esto por grados. Porque primeramente empezaron a parecerme defendibles aquellas cosas, y que la fe católica, en pro de la cual creía yo que no podía decirse nada ante los ataques de los maniqueos, podía afirmarse y sin temeridad alguna, máxime habiendo sido explicados y resueltos una, dos y más veces los enigmas de las Escrituras del Viejo Testamento, que, interpretados por mí a la letra, me daban muerte. Así pues, declarados en sentido espiritual muchos de los lugares de aquellos libros, comencé a reprender aquella mi desesperación, que me había hecho creer que no se podía resistir a los que detestaban y se reían de la ley y los profetas. Mas no por eso me parecía que debían seguir el partido de los católicos, porque también el catolicismo podía tener sus defensores doctos, quienes elocuentemente, y no de modo absurdo, refutasen las objeciones, ni tampoco por esto me parecía que debía condenar lo que antes tenía porque las defensas fuesen iguales. Y así, si por una parte la católica no me parecía vencida, todavía aún no me parecía vencedora. Entonces dirigí todas las fuerzas de mi espíritu para ver si podía de algún modo, con algunos argumentos ciertos, convencer de falsedad a los maniqueos. La verdad es que si yo entonces hubiera podido concebir una sustancia espiritual, al punto se hubieran deshecho aquellos artilugios y los hubiera arrojado de mi alma. Pero no podía. Sin embargo, considerando y comparando más y más lo que los filósofos habían sentido acerca del ser físico de este mundo y de toda la naturaleza, que es objeto del sentido de la carne, juzgaba que eran mucho más probables las doctrinas de estos que no las de aquellos, maniqueos. Así que, dudando de todas las cosas y fluctuando entre todas, según costumbre de los académicos, como se cree, determiné abandonar a los maniqueos, juzgando que durante el tiempo de mi duda no debía permanecer en aquella secta, a la que anteponía ya algunos filósofos, a quienes, sin embargo, no quería encomendar de ningún modo la curación de las lacerías de mi alma, por no hallarse en ellos el nombre saludable de Cristo. En consecuencia, determiné permanecer catecúmeno en la Iglesia católica, que me había sido recomendada por mis padres, hasta tanto que brillase algo cierto a donde dirigir mis pasos. Libro 5. Profesor en Cartago y Roma y su duda académica, de 28 a 30 años. Has escuchado las Confesiones de San Agustín, texto cedido por la Federación Agustiniana Española. Traducción de Fray Ángel Custodio Vega Rodríguez Agustino, revisada por Fray José Rodríguez Díez, Agustino Recoleto. Narrado por los miembros de la familia agustiniana, de la Orden de San Agustín y la Orden de Agustinos Recoletos. Producción Blanca Serrano. Producción ejecutiva, Oficina de Comunicación de la Orden de Agustinos Recoletos. Esta obra es una coproducción de la Orden de San Agustín y la Orden de los Agustinos Recoletos.